Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Episodio 18. Los Castell, el retorno de 2018. Narrado por Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili. En el corazón de la judería medieval de Calatayud, entre el barrio de la Paprota y la Sinagoga Mayor, se alzaba una casa que pudo ser testigo de 5 siglos de historia. Una casa que vio nacer a los Castell, una familia de pregoneros y tejedores que marcó la vida comunitaria de nuestra aljama. Una casa que quedó vacía en 1492, cuando sus moradores emprendieron el camino del exilio. Una casa que después de 525 años volvió a escuchar las voces de sus descendientes. Esta es la historia extraordinaria de los Castell, una familia que nunca olvidó sus raíces bilbilitanas y que en octubre de 2017 y 2018 regresó a casa. En los archivos notariales estudiados por Álvaro López Asensio, investigador de los protocolos notariales, encontramos las primeras menciones de esta familia. Sus investigaciones han localizado datos tan interesantes de la familia Castell en Calatayud en el siglo XV que nos permiten reconstruir su historia con precisión extraordinaria. Yehuda Castiel aparece documentado en 1445 cuando recibe un plazo de crédito de 60 sueldos. Un hombre de negocios quizás, o simplemente un vecino más de la judería que necesitaba liquidez para sus asuntos cotidianos. Pero Yehuda Castiel pudo ser mucho más que eso. Los documentos nos hablan de él como mayor de días, una expresión que sugiere respeto y autoridad dentro de la comunidad. Yehuda tuvo 3 hijos que marcaron diferentes caminos en la vida de la judería. Yuce Castiel, documentado entre 1445 y 1471, pudo seguir los pasos comerciales de su padre. Simuel Castiel, casado con Duenya Castiel, se estableció en el corazón mismo de la judería, en una casa situada entre el barrio de la Paprota y la Sinagoga Mayor. Yakach Castiel, el más destacado de los hermanos que ejerció el oficio de pregonero de la aljama entre 1445 y 1485. El oficio de pregonero no era una función menor en la judería medieval. Yakach Castiel pudo ser la voz oficial de la comunidad, el hombre encargado de convocar a los dirigentes aljamiales a consejo de gobierno, de llamar a los judíos singulares a las plegas comunitarias. Su voz resonaba por las calles empedradas, anunciando el día y la hora de las asambleas y gritando por los puntos tradicionales de la judería, en de según que tales et semblantes es acostumbrada plegaret a avisar la dicha aljama. Los documentos nos permiten seguir su carrera durante 40 años. En 1446, 1456 y 1463 aparece como Yakach al-Castiel, una variante del apellido que nos habla de la fluidez de la escritura medieval. Es muy probable que desempeñara el cargo ininterrumpidamente desde 1456 hasta mediados de los años 60, es decir, unos 10 años seguidos, un periodo de estabilidad que habla de la confianza que la comunidad depositaba en él. Simuel Castiel, por su parte, compró y vivió en una casa situada en el barrio de la Sinagoga Mayor, según un documento fechado en 1484. Esta casa la heredó su hijo Yehuda Castiel, que aparece documentado como tejedor y corredor. Un oficio, el de tejedor, que requería habilidad y paciencia y que conectaba a la familia con las redes comerciales textiles que atravesaban Aragón. Yehuda Castiel se casó con Reina Castiel en 1484 y tuvieron un hijo, Jaco Castiel, que tras casarse con Duenya Castiel en 1487 enviudó al año siguiente. Los documentos nos hablan de préstamos, de créditos, de transacciones comerciales que nos permiten imaginar una familia integrada en la vida económica de la judería con sus altibajos, sus necesidades y sus proyectos. Pero en 1492 llegó el decreto que cambiaría para siempre el destino de los Castell. El 31 de marzo, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada, dando a los judíos de sus reinos 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar para siempre sus tierras. Los Castell, como tantas otras familias de la judería de Calatayud, eligieron el exilio antes que la conversión. El grupo de judíos de Calatayud embarcó en el puerto de la Ampolla, en Tortosa, con destino hacia Gaza en el Imperio Otomano. Entre ellos viajaban los Castell, llevando consigo sus escasas pertenencias, sus recuerdos y, sobre todo, la memoria de su casa entre la Paprota y la Sinagoga Mayor. Como nos cuenta Adi Gamliel, presidente del Centro de Investigación del Origen de la Familia Castell y el Judaísmo en Sefarad, la familia se dirigió directamente hacia Gaza. Los 5 hermanos Castell, con sus familias correspondientes, arribaron a las costas de Gaza y se quedaron allí 300 años, hasta 1799. En Gaza, los Castell reconstruyeron su vida. Establecieron una sinagoga, mantuvieron sus tradiciones, criaron a sus hijos en la fe de sus antepasados. Durante 3 siglos la familia creció y prosperó en Gaza, siempre recordando sus orígenes aragoneses, siempre manteniendo viva la memoria de Calatayud.
En 1799, cuando llegó Napoleón a Egipto, los Castell tuvieron que huir nuevamente. Huyeron a El Cairo, en Egipto, y en un acto de valentía, dignidad y respeto extraordinario se llevaron a hombros la puerta de la sinagoga de Gaza. Más tarde, cuando regresaron y se instalaron en Hebrón, pusieron la puerta en su lugar en la nueva sinagoga. El rabino Meir Castell se convirtió en presidente de la comunidad sefardí de Hebrón. Esa puerta, que había visto pasar a generaciones de Castell en Gaza, se convirtió en el símbolo de la continuidad familiar. Una puerta que conectaba el pasado con el presente, que unía Gaza con Hebrón, que mantenía viva la memoria de los antepasados. En 1929, durante la revuelta árabe, el rabino Joseph Castell fue asesinado junto con otros miembros de la familia. Pero otros consiguieron salvarse. En 1936, con una nueva revuelta árabe, fueron asesinados muchos miembros de la familia, pero otros consiguieron sobrevivir y dispersarse por diferentes lugares. Uno de los miembros más conocidos de la familia fue Moshe Castell, pintor nacido en 1909, cuyo museo se eleva como una atalaya en Maale Adumim, mirando desde los montes de Judea al Mar Muerto. Sus cuadros cuelgan además en las principales instituciones del Estado de Israel, manteniendo viva la memoria artística de la familia. Pero la historia más extraordinaria de los Castell estaba aún por escribirse. En los años 80 del siglo XX, el conocimiento que la familia tenía de su propia historia era de tal magnitud que Adi Gamliel creó una asociación de estudio genealógico y judaísmo sefardí, el Centro de Investigación del Origen de la Familia Castell y el Judaísmo en Sefarad. Hoy son más de 4.000 miembros muy activos, distribuidos por Israel, Toronto y Miami. En 2010, el embajador de España en Israel asistió a una de sus conferencias. Fue un momento muy emotivo porque en ese momento se dieron cuenta de lo verdaderamente conectados que estaban con España. Y fue entonces cuando nació la idea del regreso. Una de las muchas actividades de esta asociación por la memoria histórica de la familia Castell es el fortalecimiento de su vínculo con sus raíces en la ciudad de Calatayud. Por segundo año consecutivo, en octubre de 2017 y 2018, un nutrido grupo de miembros de la familia, venidos de diferentes puntos de Israel, Toronto y Miami, fueron calurosamente acogidos por la ciudad de sus antepasados. El domingo por la tarde, guiados por Kobi Zarco como traductor, el grupo, junto a muchos españoles que quisieron acompañarles, además de vecinos, realizó una visita a la antigua judería. Destaca de la judería bilbilitana la sinagoga mayor, junto a la que fuera la casa del rabino, el hospital, la carnicería y también la casa donde vivieron sus antepasados entre la paprota y la sinagoga mayor. El historiador Javier Bona López de Tarbut Calatayud, buen conocedor de la judería bilbilitana, les acompañó en este recorrido emotivo por las calles que habían pisado sus antepasados 5 siglos atrás. El histórico paseo culminó con una sorpresa en la placeta de la judería, donde la asociación de vecinos, los actuales habitantes de la judería, agasajaron a los descendientes de los antiguos judíos de Calatayud con chocolate caliente, bizcochos completamente kasher y jalot, que incluso fueron bendecidas en hebreo. Asistieron al acto el alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, así como otros miembros del ayuntamiento, como el concejal José Hueso, que pronunció unas palabras que emocionaron profundamente a los visitantes. Espero que cuando mañana ustedes vean de nuevo a sus familiares en Israel y cuando con ellos piensen en sus antepasados, puedan decirles que ustedes volvieron a Sefarad, puedan decirles que volvieron a casa y que aquí fueron recibidos con cariño como corresponde a unos parientes que han estado alejados desde hace mucho tiempo. Como he dicho hace un momento, ustedes y nosotros tenemos muchas cosas en común, empezando quizás por la más importante: recuerda a Israel, que Señor solo hay uno. Y recuerda también que todos nosotros no somos más que una sola familia. Que Él nos bendiga a todos y que ustedes puedan guardar en sus corazones un buen recuerdo de este viaje y el amor a esta tierra que nosotros heredamos de nuestros antepasados, pero que fue también la tierra de los antepasados de usted. Adi Gamliel, fundador del Centro de Investigación, explicó durante la visita: los Castell estaban en España en el año 1492, aunque fueron expulsados del país por ser judíos y por ello emigraron a Gaza. La familia vivió en la ciudad de Gaza durante 3 siglos, hasta el año 1799, aunque tuvieron que huir a Egipto tras la irrupción de Napoleón. Sin embargo, luego regresaron y se instalaron en Hebrón. A partir de entonces la familia se dividió. Algunos se quedaron allí y otros regresaron a Gaza. Los Castell que permanecieron en Hebrón vivieron allí hasta el año 1936. La revuelta árabe en Israel provocó el asesinato de algunos miembros de la familia, aunque otros se pudieron salvar. Todo este tiempo la conexión de nuestra familia con España sigue siendo muy fuerte.
Para los descendientes de los Castell, este regreso a Calatayud no fue solo un viaje turístico, fue un reencuentro con la memoria, un cierre de círculo que había comenzado 525 años atrás. Cuando caminaron por las calles de la judería, cuando tocaron las piedras de la sinagoga mayor, cuando se detuvieron ante la casa donde habían vivido sus antepasados, sintieron que completaban un viaje que había comenzado sus ancestros en 1492. Yehuda Castiel, uno de los descendientes que participó en la visita, explicó emocionado: «Es increíble estar aquí, en el lugar donde vivieron nuestros antepasados. Hemos mantenido viva la memoria durante más de 5 siglos y ahora podemos tocar las piedras que ellos tocaron, caminar por las calles que ellos caminaron. Es como si el tiempo no hubiera pasado». La visita de los Castell a Calatayud fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. El Heraldo de Aragón tituló «Tras las huellas del apellido judío Castiel» y el periódico de Aragón «Regreso a los orígenes». Los medios especializados en cultura sefardí como Esfarad.es dedicaron amplios reportajes al evento. Pero más allá de la cobertura mediática, lo verdaderamente importante fue el encuentro humano. Los vecinos actuales de la judería acogieron con cariño a los descendientes de los antiguos moradores. La asociación que preside Adi Gamliel no se conformó con una sola visita. En 2018 regresaron y tienen previsto seguir viniendo. Volverán a plantar un olivo en el alcorque de la bodega de la judería de reciente apertura. Un lugar muy interesante y acogedor con paneles explicativos y una maqueta en una bodega judía original, porque como explica Gamliel, la intención de la entidad judía es replicar este viaje dentro de un año. Volver a los orígenes no es cosa de un día. Para la ciudad de Calatayud, estas visitas han supuesto también un redescubrimiento de su propia historia. Los bilbilitanos han podido conocer de primera mano el destino de aquellos vecinos que fueron expulsados en 1492. Han podido comprobar cómo mantuvieron viva la memoria de su ciudad natal durante más de 5 siglos. Han podido ser testigos de la emoción de un reencuentro que parecía imposible. El alcalde José Manuel Aranda declaró: «Es un honor para Calatayud recibir a los descendientes de nuestros antiguos vecinos. Su regreso nos recuerda que la historia no es solo pasado, sino también presente y futuro. Ellos forman parte de nuestra historia y nosotros formamos parte de la suya». La historia de los Castell es, en muchos sentidos, la historia de todo el pueblo sefardí. Una historia de desarraigo y supervivencia, de memoria y resistencia, de dolor y esperanza. Una historia que demuestra que los vínculos familiares y culturales pueden sobrevivir a los siglos, a las persecuciones, a las distancias. Cuando Akash Castiel gritaba por las calles de la judería medieval convocando a la comunidad, cuando Simuel Castiel tejía en su casa entre la paprota y la sinagoga mayor, cuando Yehuda Castiel negociaba sus créditos en el mercado bilbilitano, ninguno de ellos podía imaginar que sus descendientes regresarían 5 siglos después para caminar por las mismas calles, para tocar las mismas piedras. Pero así fue. En octubre de 2017 y 2018 los Castell volvieron a casa, y con su regreso cerraron un círculo que había comenzado en 1492, demostrando que el exilio puede ser temporal, pero la memoria es eterna. Hoy, cuando los investigadores estudian los documentos notariales, cuando los arqueólogos excavan en la judería medieval, cuando los historiadores reconstruyen la vida cotidiana de nuestros antepasados, saben que no están trabajando solo con el pasado. Están trabajando con una historia viva, con una memoria que se mantiene activa, con unos vínculos que el tiempo no ha podido romper. Los Castell han demostrado que es posible volver a casa aunque hayan pasado 525 años. Han demostrado que la memoria familiar puede ser más fuerte que el olvido, que el amor por la tierra de los antepasados puede sobrevivir a las generaciones, que el regreso es posible cuando se mantiene viva la esperanza. En la placeta de la judería, mientras compartían chocolate caliente y jalot bendecidas en hebreo, mientras escuchaban las palabras de bienvenida del concejal José Hueso, mientras sentían el cariño de los vecinos actuales de la judería, los Castell supieron que habían completado un viaje que había comenzado sus antepasados en 1492. Habían vuelto a casa. La historia de los Castell continúa escribiéndose. En Israel, en Toronto, en Miami, en todos los lugares donde viven los más de 4.000 miembros de la asociación que preside Adi Gamliel. Pero ahora esa historia incluye también un capítulo nuevo. El capítulo del regreso, el capítulo del reencuentro, el capítulo que demuestra que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Y en Calatayud, en las calles de la antigua judería, en la placeta de la judería donde fueron recibidos con tanto cariño, queda para siempre el recuerdo de esos días de octubre de 2017 y 2018 en los que los Castell volvieron a casa, en los que el pasado y el presente se encontraron, en los que la historia dejó de ser solo memoria para convertirse en realidad viva.
Porque eso es lo que han demostrado los Castell, que la historia no es solo pasado, sino también presente y futuro, que la memoria no es solo recuerdo, sino también esperanza, que el regreso no es solo un sueño, sino también una posibilidad real, y que después de 525 años es posible volver a casa. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.